perseverancia. Se refiere a un llamado de Dios mismo. Dios mismo nos llama a ser perseverantes. En realidad, ¿qué es un llamado a la perseverancia? Es una advertencia también. Porque yo escucho siempre esta frase, ¿no? Cuando vos decís algo a la gente y le decís, mirá, te esperamos en la reunión, tenés que diezmar, o cuando no. El diezmo es algo característico, porque la gente enseguida se ataja, quiere sacar la plata. No, ya lo hablamos muchas veces que no es nuestra intención, pero bueno, hay que predicarlo. El diezmo hay que predicarlo, la ofrenda, el pacto. Pero cuando lo invitas a reunión, algo sencillo, ¿no? Algo que no obliga, que es una invitación. Y la gente te dice, mira, no, la verdad que no puedo, y viste, Dios sabe todas las cosas. Sí, si Dios no sabe todas las cosas, estamos muy jodidos. Dios sabe todas las cosas, es posta. Y porque Dios sabe todas las cosas, sabe las cosas que pueden llegar a pasar. Entonces te hace un llamado a la perseverancia. Justamente este llamado a la perseverancia es porque Dios sabe todas las cosas. Entonces, ¿él qué hace? Una advertencia. Él te dice, mirá, yo te digo esto por tu bien. ¿Vieron cuando un papá nos dice, yo te digo esto por tu bien, para que te vaya bien en la vida, para que no tengas problemas más adelante, para que cuando uno a los hijos les enseña a ahorrar, ¿no? O cuando les enseñamos a diezmar. Nosotros, a nuestros hijos constantemente, ya son grandes, pero tienen un problema financiero y lo primero que le preguntamos, ¿qué es? ¿Pusiste el diezmo? Porque si no pusiste el diezmo, ahí empezó tu problema. Es una advertencia. Dios acá, más que una llamada, es una advertencia. Y ahora lo vamos a ver en la Escritura. Es más o menos así. Te estoy llamando, prestame atención. Emma, te estoy llamando, prestame atención. Es algo así lo que está diciendo Dios. ¿Vieron cuando éramos chicos que la mamá, cómo nos decía antes? ¿No escuchás que te estoy llamando? Vení para acá. No. ¿A cuántos no nos dijo así la mamá? No. Mi mamá, ¿no escuchaste que te estoy llamando? Venga para acá. ¿No? Y ya te daba un manotazo también. Bueno, ¿era así o no? Bueno, ahora Dios nos está diciendo, ¿no escuchás que te estoy llamando? Es eso lo que nos está diciendo Dios. Está buscando nuestra atención. Está buscando nuestra atención. ¿Y por qué será que Dios busca intensamente e insistentemente llamar nuestra atención? ¿Ustedes por qué piensan que Dios busca? El dueño de todas las cosas, el creador del universo, el que no necesita nada de nadie. Porque Dios no necesita nada de nadie. Él es Dios. ¿Por qué será que quiere llamar nuestra atención? ¿No? Vamos a leer Hebreos 10, 19 al 25. Y hoy vamos a leer muchas versiones para entender. Porque uno de los llamados de Dios es que entendamos. Dios quiere que entendamos. Dios nos quiere hacer entender. Entonces es muy importante leer diferentes versiones para entender. Cuando lo tienen, me dicen amén. Hebreos 10, 19 al 25. ¿Por qué será, no? A la gente, en realidad no es que, yo entiendo por qué la gente no toma compromiso, porque a Dios no lo ve. Entonces, yo no veo. Aparte lloro toda la mañana con Dios. Pero pregunta, ¿quién es el que habla y quién contesta? Orar es hablar. Pero vos, ¿conversás con Dios? ¿Te contesta? ¿Estás escuchando las directivas divinas? Porque que vos hables solo es eso.
todo el mundo. Aparte, cuando vos no conoces a Dios, te puede contestar el diablo. Y vos estás creyendo que te contestó Dios. ¿No? Entonces, es muy importante esto que vamos a leer. Título: llamado a la perseverancia. Yo voy a leer primero la Nueva Versión Internacional. Después voy a leer otras versiones. Si ustedes tienen otra versión, seguramente está en la que voy a leer más adelante. Llamada a la perseverancia. Versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Amén? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a leer en varias versiones solamente el versículo 25. Ahora voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Presten atención. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. La traducción al lenguaje actual dice así: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Amén? Ahora les voy a leer, que esta no la tiene ninguno, que es la versión de la Pasión. Dice así: este no es el momento de alejarse y descuidar el reunirse, como algunos han adquirido el hábito de hacer. De hecho, deberíamos reunirnos incluso con más frecuencia, deseosos de animarnos e impulsarnos unos a otros mientras anticipamos el amanecer de ese día. ¿Amén? Amén. Otra, dos más tengo. Biblia al mensaje. Dice así: mantengámonos firmes en la promesa que nos mantiene en marcha. Veamos cuán inventivos podemos ser para alentar el amor y ayudar, sin evitar adorar juntos como algunos lo hacen. Sino animémonos unos a otros, especialmente cuando vemos que se acerca el gran día. Y la última que les voy a leer es la Biblia amplificada, que dice así: no dejando de congregarnos como creyentes para adoración e instrucción, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más fielmente cuando veis que se acerca el día del regreso de Cristo. ¿Es claro el mensaje para ustedes o tienen alguna duda de que hay que congregarse? No hay duda, ¿verdad? No hay ninguna. Ahora, vamos a analizar bien la escritura, ¿no? Es
espero que todo lo que leímos, todas las versiones que leímos, el versículo 25, está el no dejarse de congregar para animarse y estimularse en el grupo, porque unidos somos más fuertes. Vamos a analizar la primera versión que leímos, que es la nueva versión internacional, la vamos a analizar desde el versículo 19. El versículo 19 decía así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esta escritura? Quiere decir, no tienen excusa. No me podés poner ninguna excusa. Miren, hay una escritura que dice, Dios no está tan lejos que no podamos llegar a Él. No hay excusa, porque Jesucristo unió los dos caminos. Él abrió la puerta que estaba cerrada a Dios. Entonces nosotros podemos llegar a Él. Entonces, ¿qué nos dice esta escritura? Mediante la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Nosotros no dependemos de un sacerdote, no dependemos del cura de la capilla, nosotros no dependemos de nadie. Ustedes hoy a las 3 de la mañana, una vez Enrique quiso hablar con nuestro apóstol y una persona que estaba ahí de autoridad le dijo, no se puede hablar, hay que pedir una audiencia. El apóstol no sabía nada, por supuesto. Entonces, él dijo, bueno, está bien. Imagínense si él era un suicida, que necesitaba hablar en ese momento. Bueno, al sábado siguiente pasó toda una semana y se le acerca a esta persona y le dice, Enrique, hoy va a poder hablar con el apóstol, hoy lo va a atender. Y Enrique le dijo, no, gracias, ya no necesito hablar. Anoche hablé con el Espíritu Santo a las 3 de la mañana y me atendió. Y entonces el hombre se quedó helado y le dijo, perdón. Ahí se dio cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? De lo que él estaba haciendo. Pero nosotros no necesitamos a ningún intermediario. Nosotros hoy a las 3 de la mañana doblamos la rodilla al lado de la cama y hablamos con Dios. ¡Punto! Y me acerco y le digo, eso es verdad, cuando la gente te dice, yo hablo con Dios y no necesito ir a la iglesia, no es mentira, no hay intermediario. Vos hablás con Dios a donde estás, en el baño, en el colectivo, en el tren, en tu trabajo, caminando, en la casa, a donde vos estás. Clamás al Padre y hablás con Dios porque no hay intermediarios, porque mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, que es en la presencia de Dios, para entrar a la presencia de Dios. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa libertad la tenemos. Entonces Dios está diciendo, no tienen excusa. Ustedes pueden entrar a mi presencia hoy. Si no vienen, es porque no quieren. Eso es lo que está diciendo a Dios. No me vengas a poner excusas. Eso es lo que está diciendo Dios. Hay alguien que ya nos abrió la puerta, que es Jesús. Nos dejó un camino sencillo, fácil de llegar. Jesucristo hizo eso. Él derramó su sangre para abrirnos un camino. Ahora vamos a ver el versículo 20. Dice así: porque el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, la cortina que se rompe cuando Jesús expira, es el cuerpo de Jesús. La cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una cortina que tenía un grosor de 4 centímetros. Se rajó, porque Jesús rajó esa cortina. Es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ahí está lo que yo ya les expliqué. Fue Él el que nos abrió el paso al lugar santísimo. Y Él es un sumo sacerdote. Sumo sacerdote es el superior, el más alto. El todopoderoso, el que todo lo puede, o el que puede todas las cosas, el único, el primero, el que está en primer lugar. Él es el sumo sacerdote. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, quiere decir que
sacerdote humano. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque no es que Dios quiere que nos congreguemos porque nosotros necesitamos del pastor para entrar en la presencia de Dios. No necesitas al pastor para entrar en la presencia de Dios. Pero hay otras cosas por las que es obligación congregarnos. Después que da esa explicación dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Lo que nos está diciendo acá Dios tiene que ver con una instrucción de cómo te tenés que acercar, no fingiendo. Yo no tengo que hacer un teatro para entrar en la presencia de Dios, no tengo que mentirle a Dios. No, ¿se acuerdan que una vez yo les conté que si yo tengo problemas con una vecina no le tengo que decir, ay, yo la amo tanto que la quiero bendecir? No, si vos tenés problemas tenés que decir, tengo ganas de agarrar la trompada. Y no la agarro a trompada porque me freno, Señor. Perdóname, yo sé que la tengo que amar. Enséñame cómo. Con sinceridad, con corazón sincero. A Dios no le mientas. Él sabe todas las cosas, de verdad que sabe todas las cosas. Entonces Él conoce tu corazón. No hay que mentirle a Dios, Con corazón sincero y con seguridad de que nos va a escuchar. Esa seguridad la da la fe. Ahora, ¿la fe viene por? ¿El oír qué? Bien, entonces, si la gente que no se congrega, ¿qué no está oyendo? La palabra de Dios. Entonces su fe se va debilitando. Y vos me podés decir a mí, escuchan por YouTube, escuchan un mensaje. Mira, no sé qué tan entrenados están para escuchar por YouTube un mensaje. La persona que escucha por YouTube está entrenada. Pero ¿cómo se entrenó primero? Yendo. Se entrenó el oído, se disciplinó. Es lo mismo que hacer gimnasia. Yo estoy yendo al gimnasio, ¿no? Pagué un gimnasio para ir al gimnasio, porque tengo que hacer gimnasia. Si yo me compro una cinta, muchos me dijeron, comprate una cinta. ¿Quieren qué va a pasar con la cinta? Va a quedar arrumbada en un rincón. Porque no tengo disciplina, es mentira, ¿no? Me estoy mintiendo a mí misma. Es mentira que voy a subir a la cinta. Tengo una bicicleta fija que subo cuando me acuerdo. Porque hay que disciplinarse. Hay que ponerse la calcita, ponerse la remerita y ir al gimnasio. Así te disciplinás. Es la forma de disciplinarse. Ir. Después de un tiempo, solo vas a querer hacer el ejercicio. Es más, si yo ahora quisiera hacer ejercicio sola, no sé qué ejercicio hacer. Yo empezaba a sentir este mes que ya me faltaba esto, me faltaba congregarme e incluso ya me estaba acercando a cosas boludeces, pero del mundo y todo eso. Te empezás a desviar. Sí. Claro, y el desvío es tan sutil que no te das cuenta. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando estás a 4 kilómetros. Sí. Ahí te diste cuenta que te desviaste. Pero como el diablo es tan sutil y el desvío, porque a ver, a mí, ¿me va a venir a ofrecer un porro? Y no, pues yo no se lo voy a agarrar. Me viene con sutilezas, con cosas que parece, porque él es el Lucifer disfrazado de ángel de luz. Él anda como un león rugiente. Entonces, te quiere engañar como que es bueno. Ok, ¿qué tiene de malo? Entonces, pero el que no escucha, el que no se entrena, el que no afina el oído, no me mientas, ¿no? Y no te mientas a vos mismo, que te vas a poner una prédica y la vas a escuchar. Nosotros, que tenemos muchos años de disciplina en Cristo y de congregar y de diezmar y de los domingos, hay domingos que no vamos por cuestiones personales o de salud y nos quedamos a ver la predicación en YouTube. Y vienen los hijos, poné la pava, trae el mate y la tenés que estar parando porque no es lo mismo que estar allá
Porque allá no podés ir a poner la pava, prepararte el mate. Allá estás sentadito escuchando al apóstol y anotando. Entonces, la disciplina de ir es fundamental. Nosotros podríamos poner el diezmo por cuenta, por transferencia bancaria, pero no es lo mismo que estar ahí poniendo tu sobre en el tacho y declarando la palabra y recibiendo la bendición en el conjunto de la congregación. Cuando el apóstol está orando y dice, recibí la bendición de parte de Dios, y de esa mano sale poder. Entonces yo cuando él hace así, yo recibo en el nombre de Jesús. Sí. Aún la gente que va, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo del Mundial, la gente podría verla toda por televisión, pero ¿qué hizo? Viajó a Qatar. Porque la emoción en vivirlo presencialmente es otra cosa. Pagaron mucha plata para ir. Claro. Bueno, el estar en la reunión, en la bendición corporativa, en que, mirá, él siempre lo dice cuando está predicando, el de al lado te tocó y recibiste sanidad, pero vos no sabés, porque pasa, porque la bendición va pasando, está ahí. Está ahí, el Espíritu Santo se está moviendo. Yo estuve en una reunión hace muchos años cuando fuimos por primera vez, que llevé a mi papá, y el pastor dijo, no puedo ungirlos con aceite porque son muchos, pero voy a llenar un vaso de agua y les voy a empezar a tirar agua, como si fuera la unción de aceite. Y está mi papá sentado en la primera silla. Y ese día, Carla se desmayó y vomitó una flema blanca. Y chicos, era tal la unción que había en el lugar que la iglesia hacía así. Pero al unísono, todos hacíamos así. Todos. Era como flamear. Era tremendo. Era una unción total. Y entonces, miren, era tal y que yo lo ponía a mi papá y el pastor le tiraba el agua y el agua hacía así y se desviaba. No lo toca. Y entonces en un momento él dice, basta, te tengo que ungir. Y llena un vaso de agua así, ¡fa! Y lo bañó a papá. Le tiró todo el agua. Y papá, ¿qué hace, hijo la gran? Y bueno, le dijo unas cositas ahí, pero él no sabía, él era el primer día. Ese día lo entramos a la rastra a mi papá, porque él no caminaba, pesaba 34 kilos, usaba pañales ya. Salió caminando. Y volvió a recuperar los 66 kilos que tenía y andaba en bicicleta. Y él tenía un pulmón y medio tomado por el cáncer. Y lo he visto yo en la historia clínica del hospital que está en la avenida Belgrano, que no me acuerdo cómo se llama. El hospital español. Ahí en la historia clínica decía, el cáncer se detuvo, con signos de pregunta. Dejó de avanzar el cáncer. Y vivió 4 años más disfrutando de la presencia de Dios, y alababa y cantaba en el auto. Y me acuerdo que iba a la iglesia y en el mes de enero el apóstol se iba de vacaciones y quedaban otros predicadores. Y él empezaba a gritar, ¡che! Esto sin crudo no camina, ¿eh? Se enojaba porque él no quería escuchar. Había hecho una conexión tan fuerte con su papá espiritual, tan fuerte, el Espíritu Santo lo había tocado de verdad, que ese era su papá espiritual y él lo quería escuchar solamente a él. Mi papá, que había sido un tipo incrédulo, pero de los evangelios él se burlaba, se reía, y sin embargo Dios lo tocó y lo quebró y conectó con su papá espiritual desde el minuto 0. De hecho, el que lo unge con agua no era el apóstol, era otro que había venido de visita. Y él después vuelvo a ir en otra reunión y lo vimos al apóstol por primera vez. Y ese día él hizo una conexión inquebrantable. Eso lo hace Dios solamente. Y esa sanidad la recibió, ¿dónde? En donde se estaba moviendo la fe corporativa, la unción corporativa. Entonces, dice, acércate a Dios con un corazón sincero, interiormente purificado, con una conciencia, purificado de una conciencia culpable, o sea, sacar la culpa de tu mente, y exteriormente lavados con agua pura. El agua es la palabra, ¿no?
porque fiel es el que hizo la promesa. Y dice que nos tenemos que ocupar los unos de los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es una de las razones por las que Dios quiere que nos congreguemos, que estemos estimulándonos unos con otros, que estemos alentándonos, que estemos bendiciéndonos. En un abrazo te bendigo, cuando te toca el hombro te bendigo, cuando te hablo, cuando vos recibís la palabra, vas recibiendo la bendición. Esa es una de las razones por las que Dios quiere que estemos juntos. La iglesia primitiva, la primera iglesia que funda el apóstol Pedro con los 12, vivían juntos. Ellos no se congregaban, vivían juntos. Vendían todas las propiedades y ponían todo en una caja común y se le daba a todos conforme a su necesidad, y la plata las administraba el apóstol. Y eran una comunidad viviendo juntos, porque en ese momento era tal el ataque a la iglesia que si no estaban juntos los empezaban a matar, porque el enemigo lo que buscaba era que ellos estén separados. En la separación estás débil. Dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero cordón de uno sí. Entonces, uno tiene, en la unidad, ¿ellos por qué vivían juntos? Porque a todos no los podían matar juntos. Pero si se separaban, sí. Entonces, acá llama a mantenernos ocupándonos unos por otros, estimulándonos al amor, a las buenas obras. Si vos ves a alguien, como bien hiciste vos, che, ¿por qué no estás viniendo? Che, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, eso es lo que quiere Dios. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejes de congregarte. Es una buena obra congregarse, porque uno se va llenando de palabra que después tiene que dar a otro. Ayer hablábamos con mi hijo, ¿qué te puedo dar de palabra si no me lleno de palabra? Con mi hija Laura estábamos hablando, porque me dice, soñé que una chica me pedía agua y yo le dije, no tengo. Ojo, Dios te está hablando ahí, le dije. Dios te está diciendo, llenate de palabra, porque ¿cómo vas a andar predicando si no tenés que dar? Si estás vacío. Uno tiene que estar lleno de palabra. Y dice, y fíjense que otra de las cosas que dice, ¿por qué no tenemos que dejar de congregarnos? Es porque aquel día se acerca, porque ya estamos cerca del fin, porque ya estamos cerca del final. Y porque en el final el ataque va a ser más fuerte, el diablo va a arremeter con más fuerza, y porque en el final el diablo va a querer hacerte tirar la corona. La Biblia dice que nosotros recibimos una corona, que nos mantengamos firmes con la corona. No pierdas tu corona, dice, no pierdas tu corona, porque con esa vas a entrar al cielo. Entonces el diablo te ataca para que sueltes tu corona, para que pierdas tu corona, para que pierdas tu boleto de ingreso al cielo. Ese es el ataque, es lo que más busca. Si te ataca a vos, si te voltea a vos, voltea a toda tu familia, generaciones enteras. Ayer escuchaba el juicio de Báez Sosa, de Fernando, y una de las personas que estaba hablando dijo, esto es tan grave, tan grave. Ellos no mataron una persona, mataron generaciones y generaciones y generaciones, porque este chico no fue padre. Y le evitaron a estos matrimonios ser abuelos. Se muere con él el apellido. Y miren qué profundo el mensaje. Cualquiera podría decir, te está hablando pavada. No, es el mejor mensaje que dijo. Es la mejor evaluación de lo que se perdió con la vida de Fernando. Se perdió su herencia. Su herencia. Mi papá, la mamá lo regaló cuando tenía 2 añitos. Y él fue a un reformatorio. Primero lo adoptó un matrimonio. El matrimonio le pegaba mucho. Hasta que después se lo sacaron de encima, no lo querían y lo llevaron a un reformatorio. El diablo lo quiso matar 100 millones de veces. ¿Por qué lo quiso matar? ¿Qué pasaba si mi papá moría ahí? ¿Qué iba a pasar? Yo no estaba acá. Ni él, ni mi papá no se hubiera casado con mi mamá.
ni yo ni mis hermanos. ¿Y qué pasaba si el diablo me lograba matar a mí cuando yo era adolescente? O más chiquita. No había generación. Mario no hubiera nacido, ni Carla, ni Laura, ni Enrique. Y como ni Mario, ni Carla, ni Laura, ni Enrique, tampoco hubiera nacido León. No habría iglesia. No habría iglesia, ustedes estarían congregando con otra Marcela. O perdidos por ahí. O perdidos por ahí. Pero bueno, fíjense qué importante que es. Hay generaciones atrás. Entonces Dios cuando te dice, cuida tu corona, también te está diciendo, cuida tus generaciones futuras. Ojo, cuídate porque detrás tuyo viene un linaje divino. Viene gente que yo voy a usar. Porque Dios te buscó a vos porque tu corazón eligió de eso. Dios eligió los corazones de los que están aquí presentes. Y ese corazón va a ser heredado por la generación que viene. Entonces Dios quiere bendecir tu vida y tus generaciones futuras. Tu casa, dice el Señor. Yo voy a salvarte a vos y a tu casa. Entonces es muy importante cuidarse. Es muy importante, por eso dice, ojo, miren que ya estamos cerca del final. No vayan a flaquear ahora. Y es tan importante congregarse para no perder de vista el rumbo, o el norte. Después hay algo muy importante que dice en estos versículos, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. La palabra costumbre, ¿no? Dice que es una costumbre. Claro, la gente, porque son indisciplinados. La gente que deja de congregarse es gente indisciplinada y Dios detesta a los indisciplinados. Dios ama la disciplina y ama a la persona disciplinada. Entonces, porque con la disciplina se logran un montón de cosas. ¿O acaso no hay gente que no es creyente que ha logrado infinidad de cosas con disciplina? Con disciplina. ¿Y saben por qué es importante la disciplina? Porque cuando vos empezás algo, empezás motivado. Te motiva, corazón motivado. Empezás, voy a empezar el gimnasio. Sí, dale, me motivo, me levanto a las 6 de la mañana. ¿A qué hora abre el gimnasio, señorita? Abre a las 7 y yo a las 7 estoy ahí esperando que abra. Entro, Pasó una semana, yo voy a las 7, también rato más. Voy a las 12, después voy a las 2 de la tarde, después ya voy mañana. Se cae la motivación, porque la motivación dura poquito. Para eso, cuando vos estás en plena motivación, tenés que trabajar la disciplina. Porque cuando se cayó la motivación, seguís porque te disciplinaste. Porque cuando empezás a ir a la iglesia, empezás motivado. Pero el diablo te entra a cachetear por todos lados porque te tiene. Porque vos cuando empezaste a ir a la iglesia no eras el number one de los boliches en 10 de Cristo. Eras un perejil que el diablo te llevaba de las narices, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Llegás a Cristo y el diablo dice, no te voy a dejar llegar, no te voy a dejar. Y te entra a dar con y vos rebotás para acá y rebotás para allá, te parás y vas a la iglesia. Estás motivado, pero de tanto sopapo, y pasaron las semanas y la motivación se va. Y ahí tiene que empezar a trabajar la disciplina. Yo me voy a congregar igual, me voy caminando, no importa, me voy caminando, pero me voy, no importa, de alguna manera lo voy a conseguir, pero a mí no me vas a frenar. Ahí empieza la disciplina. No querés ir, no tenés ganas, pero la disciplina te maneja, te dirige. Vos estás disciplinado, entonces te levantás y te vas. Yo, por ejemplo, ahora tengo sueño, pero tengo disciplina. Claro, estás disciplinado. Yo cuando estudiaba, yo rendía 2 materias por año y cuando había parciales, yo tenía 5 parciales en una semana.
Entonces estudiaba para el lunes y después tenía que estudiar para el martes, miércoles, jueves, y había la semana de parciales, yo no dormía en toda la semana. Pero ¿saben cómo me motivaba? Yo decía, ¿cómo voy a dormir el sábado? ¿Cómo voy a dormir el sábado? El sábado la descoso. Y el domingo. Y el domingo. Y esa era mi motivación. Claro, llegaba el viernes de la facultad y me dormía, pero una marmota. Bueno, uno se va disciplinando. Disciplinarse es cachetearse uno. Disciplina. Ahora, cuando el que es indisciplinado cae en una costumbre. Cae en costumbre. Le da igual todo. Se acostumbra a algo. Hay gente que viene a la iglesia por costumbre y también deja de venir por costumbre. Un día se quedó tomando mate, vio una película y dijo, che, qué bueno que estuve hoy en casa, no fui a la iglesia, voy el sábado que viene. Y se hace una costumbre no ir. Ahora, ¿saben lo que quiere decir costumbre? Quiere decir manera habitual de obrar una persona establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos. Entonces, es eso, es una manera habitual de obrar. A mí me pasaba más cuando iba a la iglesia católica y los domingos tenía que ir a la misa a la mañana. Y a veces iba, y a veces no. Entonces cuando no iba ya escuchaba las campanas de la iglesia y la culpa. Entonces, la culpa me pasaba por la cabeza. Claro, sí. En realidad, por eso es importante disciplinarse. Fíjense, yo les voy a tocar a alguien, vamos a buscar, busquen el libro de Job, ya nos vamos. 5 minutos, 10 minutos y nos vamos. Porque quiero tocar el tema de la costumbre. Antes de Mateo, Job. No, sí, antes de Mateo. Antes de Proverbios. Antes de Salmo, perdón. Claro, Antes de Salmo, perdón. Sí, antes de Salmo. Me confundí. ¿Cuál? Sí, justo, está bien, tenés razón, vos antes del Job, después de Esther y antes de Salmo. Vamos a leer Job 1. Job era un tipo, dice que era intachable. El versículo 1 dice que era un hombre recto e intachable. Temía a Dios y vivía apartado del mal. Era un hombre temeroso de Dios. Pero él no le había transmitido a sus hijos. Entonces sus hijos vivían de parranda en parranda y las hijas mujeres también. Entonces él se levantaba a la mañana y ofrecía holocausto y sacrificio por los hijos. ¿Por qué ofrecía? Y vamos a leer por qué ofrecía. 1 al 5. 1, versículo 5. 1:5. Sí. Vamos a leer desde el 4. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. ¿Ve? Eso quiere decir que ellos no estaban bajo las normas de Job. Ellos tenían sus respectivas casas. Cuando uno, en el Antiguo Testamento, tu casa era tu autoridad, donde vos tenías la autoridad. Por eso dice el Señor, por eso Josué le dice al pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, yo y todo lo que está debajo mío, está bajo mi autoridad. El pater familia, ustedes que estudiaron saben quién era el pater familia. Era el padre de la casa, que era el abuelo, bisabuelo, y todo, nuera, yerno, hijo, nieto, todo debajo del pater, ¿o no? Un patriarca. Claro. Bueno, en el Antiguo Testamento la casa la manejaba el pater. O sea, es un ejemplo, no es que había un pater acá. El pater era en otra historia, pero acá había una cabeza, que era el padre de familia, que él era a la cabeza de su casa. Ahora acá dice que sus hijos tenían sus respectivas casas. ¿Qué quiere decir? Que no estaban debajo de la autoridad de Job. Dice, una vez dice
en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana, una costumbre de él, ocurrencia de él. Todos los días. Ocurrencia de él, una costumbre de él. Era costumbre. La costumbre es lo peor, el peor consejero. Porque él no hizo conforme a la voluntad de Dios. Él siguió por su costumbre y lo hacía por miedo. Cuando dice temeroso de Dios, llego a la conclusión de que él lo que tenía era miedo, no temor reverente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque después le pasan un montón de cosas a Job. Pierde la familia, pierde las riquezas, se enferma, ¿no? Pero miren lo que dice más adelante. Creo que es el 23 que ya tengo. Esperen, ya les voy a leer algo que dice que todo lo que él había temido le sucedió. No lo puedo encontrar porque no lo encuentro. Hay una escritura que dice que todo lo que Job temía, eso le sucedió. ¿Saben por qué le pasa todo? Porque después le pasan un montón de cosas a él. Pierde la familia, pierde las riquezas. Dice que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, déjame tocarlo. Déjame tocar a Job. ¿Por qué Satanás tiene la autoridad de pedirle a Dios que lo deje tocar a Job? Porque Job cometió un error. Y el error fue hacer las cosas por costumbre. Hacer las cosas por costumbre. Él no hizo las cosas disciplinado a la palabra de Dios. Él hizo por costumbre. Entonces, la costumbre no tiene nada que ver con ser sabio y hacer las cosas a la manera de Dios, con ser disciplinado y obediente. Job 3, 25 y 26. 25 y 26. Este hombre, Job, que era temeroso, termina perdiendo, que presentaba holocaustos a Dios por costumbre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él presentaba holocaustos a Dios, pero por costumbre. Por costumbre de él. Era como tomar mate. Claro, por costumbre. Tomo mate por costumbre, leo el diario por costumbre. Me levanto a la mañana y me voy a tomar un café al bar de la esquina por costumbre. Él lo hizo por costumbre. Y miren lo que dice el versículo 3, 24 y 25.
lo que más me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cómo puede ser que un hombre justo y temeroso de Dios llegue a pasar esto? Lo que más me temía me sucedió. Él hacía el holocausto por costumbre, por temor, y le sucedió lo que temía. Entonces, la costumbre es el peor consejero. ¿Y qué dice la Biblia? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre. No tiene nada que ver con Dios. A mí no me vengas a decir Dios sabe, ya sé que Dios sabe. Yo ya sé que Dios sabe. Y porque Dios sabe, Dios te dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque donde te dejaste de congregar, el diablo te cacheteó y te llevó a patada hasta la puerta de ida y vuelta. Y no solamente eso, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. El diablo te va a robar la fe, te va a matar espiritualmente y te va a destruir. Y no solamente a vos, te va a destruir a toda la familia si vos dejás de congregarte. Dejar de congregarte es el primer paso para alejarte de Dios. Nunca dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre y la costumbre mata. Miren lo que le pasó a Job por hacer las cosas por costumbre. Es una costumbre tuya. Así que tengan en cuenta esto. Congregarse es un mandato divino. Si Dios lo mandó, por algo es. No, pero yo trabajo. ¿Dios sabe lo que le dice a la persona que le ponen excusa? Háblale a la mano. Como Dios sabe todas las cosas, Dios te deja esto escrito porque sabe lo que va a pasar. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo. Y Él sabe lo que va a pasar. Y cuando vos venís a congregarte, te llenás de fe. Porque el oír, por la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y también Dios te va mostrando caminos. Dios te va dando direcciones divinas. Dios te va dando salidas. Dios te dice por dónde tenés que tomar, qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Dios te habla. En cada reunión te habla. No me lo cuenten a mí porque nosotros, en cada sábado que hemos ido, ¿saben las veces que nosotros íbamos y decíamos, chicos, ¿puedo hablar con el apóstol cuando termina la reunión? Bueno, dale, le avisamos. Bueno, yo estaba en la reunión, qué sé yo, terminaba la reunión y le decía, apóstol, ya me contestó en la reunión, no tengo nada que hablar. Y él me decía, nos vemos domingo, nos vemos sábado. Porque me había hablado el Espíritu Santo. Porque cuando vos buscas una respuesta divina, a donde tenés que ir es a los pies de Cristo. Pero hacerlo a la manera de Dios, no lo hagas a tu manera por costumbre. No, yo hablo con papá, no, yo escucho por YouTube, no, yo. Hacerlo a la manera de Dios. La manera de Dios es nunca dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vengan, anímense, ocúpense unos por otros. Vengan, traigan sus peticiones. Acá les voy a hablar. Este es el lugar que yo elegí. Acá. Y un último versículo les voy a leer y nos vamos. Deuteronomio. Deuteronomio 14:24. Se hizo tarde. Pero bueno, ya termino. ¿Lo tienen? 14. 24. Sí.
Dice así. A ver, yo te ayudo. No, seguramente. ¿Esto qué es? No. Deuteronomio 24. No, 14. Ahí está el 5. 14. 14. Está hablando de los diezmos, pero tiene una connotación, tiene un mensaje que tiene que ver con esta prédica. ¿Lo tienen? Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Dice, al lugar donde ha decidido habitar. Para vos, para ustedes que están acá, Dios los trajo acá. Por alguna razón ustedes tienen que recibir este mensaje. A mí me llevó a 30 kilómetros. Había 200 iglesias acá. Yo creo que de aquí a Flores hay 2 millones de iglesias. Pero Él me llevó allá y me dijo, para vos yo decidí habitar allá. Vos tenés que ir allá. Porque para vos yo decidí habitar allá. Para ustedes, Dios decidió habitar acá. Y ustedes tienen que congregar acá. Entonces, donde Dios decidió habitar para vos, ahí tenés que estar. No se manejen por la costumbre, manéjense por la palabra de Dios. Cuando ustedes se congregan, Dios les habla, Dios les da mensaje, Dios les da palabra, Dios les da dirección divina y la bendición va a caer como un torrente sobre la vida de ustedes, por obedientes, porque han decidido hacer las cosas a la manera de Dios. Póngase de pie que vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos escuchado, que hemos recibido de parte de Dios. Es una palabra que nos bendice, que nos exhorta a encaminarnos y a conducirnos como Él manda. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado cosas valiosas en este día, porque hemos entendido que tenemos que congregarnos, que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También hemos aprendido de lo negativo de la costumbre, de lo que significa llevarse por la costumbre. Señor, perdónanos por lo que hemos hecho mal, perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor, perdónanos por las veces que hemos criticado nuestra iglesia, que hemos hablado mal, que hemos decidido no congregarnos por cansancio, porque no teníamos ganas. Padre mío, permitinos manejarnos con disciplina, enseñarnos a manejarnos con disciplina, a disciplinarnos cada día, a golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para ti, para ponerlo a tu servicio, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre, queremos ser útiles, estar a tu servicio, y para poder lograrlo tengo que llenarme de tu palabra, tengo que disciplinarme, tengo que estar sano, tengo que estar fuerte, tengo que estar bendecido. Gracias, Señor, gracias por tu palabra bendita, gracias, he entendido el mensaje. No vamos a dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Te amamos y te bendecimos y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Activamos ángeles a nuestro alrededor que nos acompañen en el regreso al hogar y bendecimos a todos aquellos que no han podido venir en este día. Señor, toca cada corazón endurecido para que entiendan que tienen que congregarse. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.